Estamos gozosos de estar acá en la casa de Dios, compartiendo con nuestros hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano Mauricio, por su disposición. Hace un tiempo atrás, hace un año más o menos, el pastor Gerson me hablaba sobre un Mauricio Torres. Decía, él estudió en el Instituto Bíblico, para que lo ubique. Y cuando empecé a ubicar al hermano Mauricio, comenzamos a conversar. Y yo doy gracias al Señor por su vida, porque es un hermano que siempre está dispuesto a servir al Señor. En lo que sea, en lo que sea. Y que se ha educado también en el Instituto Bíblico y que hoy día trabaja sirviendo al Señor junto a nuestra hermana Lorena en un grupo pequeño, donde fueron ayer a evangelizar. Así que damos gracias al Señor por los hermanos que tienen un corazón dispuesto a servir. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero compartir hoy día, hermanos, hermanas, amada iglesia, un texto que está en Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Y quiero compartir esta reflexión con ustedes, que para mí ha sido de mucha bendición. Y he denominado a esta predicación, a esta exposición, el alfarero anhela a su vasija. Amén. El alfarero anhela a su vasija. Miren, quiero que leamos desde el versículo 1, ya, en esta visión que tiene Jeremías, el profeta. Dice así en el nombre del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice el profeta, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el honor, el privilegio de poder oír tu voz, Señor. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio, Señor, de las crisis que podamos vivir como sociedad, como personas, tú aún sigues hablando, Señor. Y sigues hablando a nuestro corazón. Como decía nuestro hermano Mauricio, Señor, tú siempre llegas a tiempo a nuestra vida con una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias, Señor, nos disponemos a oír tu palabra y que tu Espíritu pueda hablar, Señor, en medio de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Cuando nosotros analizamos estos pasajes bíblicos, ¿cierto?, de la visión que tiene este profeta Jeremías, sin duda nos lleva a pensar en un oficio que aparece en las Escrituras, que era uno de los oficios más reconocidos en el Antiguo Testamento, ya que era el oficio de la alfarería. Este oficio de la alfarería
era también un oficio donde el Señor nos quería enseñar o quería enseñar en ese momento a Judá acerca de cómo actuaba el alfarero sobre su vasija, cómo este amor que tenía el alfarero, este trabajo que tenía el alfarero sobre la vasija, podía enseñarles grandes verdades al pueblo de Israel. Y que sin duda esas verdades que el pueblo sacó de esta enseñanza, hoy día nosotros podemos aplicar ciertos principios que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Otro punto importante de la alfarería era que antiguamente no es como hoy se aplica el trabajo del alfarero. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en la alfarería, las vasijas eran un poco más delgadas que las que tenemos ahora. Por lo tanto, al ser delgadas, generaba que constantemente esta vasija se quebrara, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel conocía este oficio, sabía que cuando el profeta hablara a la nación, sabía de lo que se trataba. Ahora, ¿cuál es el principio bíblico que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy? Es que llevarlos a pensar en este trabajo del alfarero que tiene con su vasija y situarnos en la posición de que Dios es el alfarero y nuestra vida es una vasija en la cual Él quiere trabajar. Amén. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que hoy día tener la disposición en nuestro corazón de querer que Dios, así como obra en esta vasija, trabaje en nuestra vida. Que Él vaya transformando nuestro corazón, vaya transformando nuestra vida conforme al modelo que Él quiere que seamos, que es la estatura de su Hijo. Amén. Ahora, hay algunos principios que vamos a extraer del texto bíblico y algunas actitudes también que todos nosotros, si queremos que el Espíritu Santo y la gracia de Cristo transforme nuestra vida, tenemos que tener. Miren, quiero que me acompañen a Isaías 64:8. Isaías, mire, el 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Y qué más? Nosotros, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí aclara un poco más, ¿cierto?, el profeta. Ahora, lo primero que tenemos que reconocer, y este reconocer no tiene que ver solamente con confesar, sino que esta confesión tiene que hacerse vida, es reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre nosotros. Amén. Lo primero que tenemos que reconocer como iglesia que quiere que el Señor transforme nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, es reconocer que Dios es soberano sobre nosotros. Amén. Es reconocer que su reino está establecido en medio nuestro. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico de Jeremías 18, en los versículos anteriores nos damos cuenta que una de las intenciones que nacía en el corazón del Señor era que Judá se arrepintiera de sus pecados. Y cada vez, cierto, que solicitaba o encarecidamente que el pueblo se arrepintiera, no lo hacía. En sus constantes profecías, los profetas, en los oráculos que señalaban al pueblo, siempre el gran corazón de Dios era que ellos se volviesen a sus caminos, que ellos pudiesen arrepentirse de sus caminos para volver a Él. Ese era uno de los mensajes que había en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Que no lo hacía. ¿Por qué? Porque no reconocía la soberanía de Dios.
y para ellos era más importante los sacrificios, las ofrendas, que el corazón que tenían las ofrendas, que era reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre el pueblo. Ahora, ¿qué es soberanía? Porque uno puede decir que es soberanía de Dios. Y esto tiene que ver con que Dios administra y es dueño total sobre nuestra vida y sobre la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? O sea, reconocer que Él es soberano en el Nuevo Testamento sería reconocer que Él es Señor de nuestra vida. Entonces, este reconocer no tiene que ver solamente de confesar, de repetir una oración, de repetir algo. No, tiene que ver con que Dios es soberano en mi vida, en mis decisiones. Tiene que ver con que Dios es soberano y es Señor en mis finanzas. Que Dios es soberano en la enfermedad. Que Dios es soberano en la crisis. O sea, es reconocer que Él tiene autoridad sobre la iglesia. Es reconocer que Él tiene autoridad sobre mi vida. Amén. Él es soberano, Él es Dios. Él es dueño de nosotros. Por lo tanto, en esta figura del alfarero nos hace ver que el alfarero es dueño de esa vasija. Él trabaja como Él quiere. Él hace como Él quiere sobre esa vasija en los tiempos que Él quiere. Y Él siempre va a querer sacar lo mejor de esa vasija. Las vasijas más excelentes del Antiguo Testamento. Las vasijas más excelentes en el día de hoy somos nosotros. Pero para eso debemos reconocer que el alfarero es dueño total del trabajo. Amén. Él es dueño total de la vasija. Miren, Mateo 10:29 dice, yo les leo el pasaje bíblico, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, dice Mateo. Todos contados. O sea, Él es dueño. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay. Él conoce nuestras crisis. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce hasta dónde podemos llegar. Él conoce hasta dónde podamos sufrir. Él conoce todo de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros nos disponemos en manos de este Dios soberano, ninguna tormenta podrá acabar con nuestra vida. Ninguna dificultad podrá azotar nuestro corazón, porque Él es soberano sobre nosotros. Él conoce todo sobre nuestra vida. Y cuando yo descanso en la soberanía del Señor Jesucristo, cuando yo reconozco que Él es Señor y viene la tormenta y viene la crisis, descanso, porque sé que estoy en las manos de Él. Amén. Es reconocer su absoluta soberanía. Yo pensaba cómo poder ilustrar esto de una mejor manera, y el Señor me muestra también en ese instante la vida de uno como padre, con los hijos. Ustedes ven a Rafita acá revoloteando, pero uno como padre, amada iglesia, siempre va a querer lo mejor para nuestros hijos, siempre. Y hay muchas ocasiones que en ese querer que nuestro hijo les vaya bien, lo mejor, a veces inconscientemente uno va a tener que, el hijo va a querer sentirse dañado por su padre. Amén. Es así. A veces como padre, para que a nuestro hijo les vaya bien, nuestro hijo tiene que padecer y sufrir. Y esto es tan profundo porque a veces, en ocasiones, nosotros preguntamos, la otra vez compartíamos en un grupo acerca precisamente sobre los atributos de Dios y nos dábamos cuenta que a veces uno sufre y vienen cuestionamientos, pero a la conclusión que nosotros podemos llegar, analizando toda la situación, todo el conflicto, la enfermedad, todo, llegábamos a la misma conclusión de que Dios es soberano, de que Él sabe y conoce lo mejor para nosotros.
Así que si hoy día usted está viviendo una situación complicada, difícil, las vicisitudes de la vida han atravesado su corazón, está viviendo una situación de tormenta, la depresión ya no puede más en su vida, su familia está quebrada, hay una crisis emocional, existencial, espiritual, déjeme decirle que Dios es nuestro pronto socorro y Él conoce nuestro corazón. Cuando nosotros como iglesia nos disponemos a que Él trabaje y decimos, Señor, tú eres el alfarero, toma nuestra vida, Él va a trabajar en ti, Él va a comenzar a trabajar en tu vida, Él va a comenzar a formar la vida de Cristo en nuestros corazones. Pero para que Cristo sea formado tiene que haber también padecimiento. Nadie dijo que la iglesia no iba a padecer. Pero en ese padecimiento Jesucristo está al lado tuyo. Pero en ese sufrimiento Jesucristo va de la mano contigo. Amén. Den un aplauso al Señor. A Él toda la gloria y toda la honra. O sea, lo primero, hermanos, reconocer que Dios es dueño total. Amén. Y cuando es total es de todo. Amén. Volvamos a Jeremías. Vamos analizando el texto. Dice, y descendí a casa del alfarero, Jeremías 18, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Segunda actitud que yo creo que es importante poder analizar de este pasaje bíblico es reconocer nuestra condición delante de Dios. Amén. Reconocer nuestra condición delante del Señor. Yo creo que uno de los elementos en la vida humana que más cuesta es reconocer nuestros errores o es reconocer nuestra condición. ¿Por qué? Porque socialmente se ha creado que uno siempre tiene que estar bien. O se ha creado que socialmente uno siempre tiene que estar arriba. Pero cuando nosotros analizamos el Nuevo y el Antiguo Testamento, siempre la Escritura nos presenta como seres humanos frágiles delante de Él. Y que sin Él no somos nada. Amén. Y la palabra acá, hay una palabra que me llama la atención que dice, se echó a perder. Y para poder extraer bien el texto bíblico o el principio, hay una palabra hebrea acá que se llama shahat, que significa, para los hebreos, se corrompió, se destruyó, o sea, por su mala calidad. O sea, cuando tratamos de extraer esto, se echó a perder, porque me llamaba la atención, ¿qué significa se echó a perder? Porque a lo mejor nosotros podemos comprender que otra cosa, otro significado, pero cuando decía se corrompió por su mala calidad, ahí nos damos cuenta que cuando nos comparamos con esta vasija, somos igual de frágiles delante del Señor. Somos igual de frágiles que podemos caer en cualquier momento y llegar al suelo. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, cuando nosotros somos capaces de reconocer que somos frágiles, reconocer que en cualquier momento podemos fracturarnos, podemos corrompernos, podamos caer, podamos, estar allí en lo más bajo, cuando aparece ese reconocimiento, Dios comienza a obrar en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos cómo estamos, reconocemos quiénes somos, reconocemos de dónde venimos, Dios y Jesucristo comienzan a obrar en nuestra vida, como en la vasija. Esa vasija que por su mala calidad se puede quebrar en cualquier momento, el Señor puede de esa vasija hacer la vasija más hermosa de la vida, pero esa vasija
vasija reconoce su calidad, reconoce que necesita del alfarero, reconoce que por más veces que se quiebre, el alfarero va a seguir reconstruyéndola, va a seguir trabajando, va a seguir esforzándose para sacar lo mejor de eso. Pero eso tiene que ver con reconocer nuestra calidad, nuestra condición, para que Jesucristo obre en nuestra vida. ¿Cuántos reconocemos nuestra condición de que sin Él no somos absolutamente nada? De que sin Él, sin su trabajo, sin su misericordia, sin su paciencia que muestra acá Jeremías, no podríamos ser nada. Ahora, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Qué tipo de vasija? ¿Esa que está dispuesta a que el alfarero trabaje? ¿O esa vasija que se quiere hacer sola, como sea? Sin duda la segunda, la primera, ¿cierto? De dejar que Dios obre en nuestra vida, comience a trabajar, reconocer nuestra condición. Hay dos episodios en el Nuevo Testamento que nos ponen en la situación de izquierda a derecha, de lo malo, lo bueno, de la actitud que tiene que tener uno y la actitud que no tuvo el otro. Uno de los episodios es, ¿se acuerdan del joven rico? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice. Y hay una palabra ahí que aparece en el Nuevo Testamento que llama mucho la atención, porque dice que este joven se puso triste y se fue. Quería ser discípulo, conozco todo, los mandamientos, absolutamente todos. Pero vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y este joven se entristeció y se fue. Pero tenemos a otro hombre que también era un hombre rico en ese tiempo, ¿cierto? Que era Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Un pequeñito Zaqueo, ¿cierto? Que estaba en un árbol sicómoro allí escondido, viendo pasar a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice: Zaqueo, baja porque hoy cenaré en tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Señor, dice, todo lo que tengo lo voy a devolver y lo voy a cuadriplicar para devolverlo. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos actitudes de Zaqueo como el joven rico, nos damos cuenta que uno, cuando reconoció, ¿cierto?, que estaba en falta y tuvo ese encuentro con Jesús, cambió, su vida transformó. Porque tuvo la actitud de querer que Jesucristo estuviera en su casa y cenara con él. Cuando un judío cenaba con otro judío o aceptaba una invitación a la casa, lo aceptaba completamente como persona. Es como cuando uno invita a comer a alguien, hermanos. Abrir las puertas de su casa es dejar que la persona entre, vea tu intimidad, te conozca como eres. Esa misma actitud tuvo Zaqueo de decir: Señor, conóceme, cena conmigo. Y Zaqueo cambió su vida. Sin embargo, el joven rico, en esa actitud de no querer dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, generó que este joven se entristeciera y se fuera. Entonces, ¿cómo estamos hoy día en nuestra vida delante del Señor? Una pregunta a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra condición? A Él no lo podemos engañar. Una pregunta al corazón. ¿Cómo está nuestra vida con Él? Nuestra comunión, nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulo. ¿Estamos dejando que el alfarero trabaje en nuestra vida? ¿Estamos dejando que el alfarero trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestro carácter? ¿O estamos haciendo lo que queremos solamente? ¿Estamos teniendo ese tiempo de intimidad con el alfarero en nuestro aposento, en nuestra oración, de querer que Él se manifieste en nuestra vida? ¿O estamos viviendo nuestra vida, cierto, como quisiéramos vivirla solamente y que nadie nos diga nada y que el Señor nos obre y seguir haciendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud hoy en día? Vamos al texto. Mire, el 4 nuevamente dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Qué paciencia, ¿cierto?
de cuántas veces nos quebramos y el Señor vuelve a restaurarnos, vuelve a levantarnos. Estamos en su mano, nos caemos y Él vuelve con la misma paciencia, con el mismo amor que tiene por nosotros, de volver a hacernos nuevamente, con la misma ternura y el mismo amor que lo hizo la primera vez. Doy gracias al Señor por eso, de su amor, de su ternura, de su paciencia, de su tremenda misericordia, con estas vasijas a veces de mala calidad que se vuelven a caer, se vuelven a corromper y Él vuelve a levantarnos, Él vuelve a usarnos. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí viene, ¿cierto?, la palabra para él en la ilustración: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, dice, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, la primera actitud es reconocer la soberanía de Dios. Segundo lugar, reconocer nuestra condición delante de Él. Y en tercer lugar, es volver nuestro corazón, con todo nuestro corazón, nuestra vida, a este alfarero. Amén. O sea, ¿y qué es convertir? ¿Qué es convertir? Porque dice, si se convirtieren. El texto, cuando habla de convertir, tiene que ver con volver, retroceder. Si yo iba para este lado, yo me devuelvo completamente para este otro lado. Es como, ¿a cuánto le gusta el fútbol acá? A varios. Levantan la mano, hermano. ¿Cierto? Es como que si yo fuera del Colo, me voy a la Chile. ¿Cierto? Es un cambio radical, completamente. No es un cambio de solamente parcial, es algo que es completamente con nuestra vida. Cuando uno vuelve al Señor, cuando uno quiere volver a arrepentirse de todo corazón, ese arrepentimiento es volver con todo lo que yo era, se transforma por medio del alfarero y nace algo nuevo. Amén. No es un arrepentimiento solamente de salir llorando de las reuniones. No es un arrepentimiento solamente de decir que estuvo lindo el culto, me voy llorando. No, tiene que ver con un cambio transformador de nuestra vida. Tiene que ver con un cambio de nuestra conciencia, de nuestra alma. No es un arrepentimiento superfluo, solamente ahí que está ahí en algo básico, no. Es un arrepentimiento de todo corazón. Eso es convertirse, eso es arrepentirse de que si yo iba en esta dirección y me pongo en las manos del Señor, Él va a transformar mi vida para la otra dirección. Eso es ponerse en las manos de Él. Dice Efesios, recuerdo cuando dice Efesios 4, renovaos, ¿cierto? Renovaos vuestro entendimiento. Ustedes que antes eran gentiles, ¿cierto? Antes eran gentiles, renovaos vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber una renovación total en nuestra vida. El convertirse, el arrepentirse delante del Señor es algo totalitario en nuestro corazón. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es dejar que su reino se establezca en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que Dios obre en tu familia? Pero debe dejarlo que lo haga. A veces sufrimiento, padecimiento, pero Él va a querer el bien para su iglesia. Hermanos, iglesia del Señor, ya para ir finalizando, estamos viviendo tiempos donde hay mucho caos, donde hay mucha incertidumbre, ideológicamente, políticamente, espiritualmente, pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor no cambia.
Él trasciende sobre ideologías, Él trasciende sobre colores, Él trasciende sobre cualquier pensamiento. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Él sigue siendo el Dios soberano de nuestra vida. Él sigue queriendo que su reino se establezca en cada corazón, que su reino se establezca en el corazón de la iglesia y que Él sea el primero para su iglesia. Pero Él quiere trabajar en nuestra vida. Él quiere trabajar, transformar tu matrimonio. Él quiere transformar la vida de tus hijos. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere que nos volvamos a Él. Pero hay que dejar que este alfarero trabaje en nuestro corazón. Con dolor, con sufrimiento, las veces que nos volvamos a caer, Él nos va a volver a levantar. Y creemos que Él sigue siendo Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Pónganse de pie. Aleluya. Comienza a orar allí donde está. Oh Señor, tenga este tiempo personal. Tenga este tiempo personal con Él, con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sigue moviendo hoy día, hermanos, con dones, con lenguas, con milagros, con transformaciones de vida. Veíamos a nuestro hermano Mauricio, lo escuchábamos. Ese mismo Dios que actuó en él, sigue actuando hoy en día. Oh Señor, dispóngase allí como la vasija. Aleluya. La vasija que quiere que el alfarero trabaje, siga trabajando, siga transformando su vida. Puedes pasar 60 años en la iglesia, 70 años, que el alfarero sigue trabajando, sigue formando a Cristo, sigue renovando. No importa las veces que hayas caído, Él sigue trabajando. No importa las veces que le ha fallado, Él sigue obrando. Aleluya. Él sigue transformando vidas. Él sigue trayendo misericordia, extendiendo su misericordia sobre nosotros. Si tú quieres que el alfarero trabaje, ¿qué tal si levantas tus manos allí donde estás y te rindes ante Él? Oh, levantar las manos era en el Antiguo Testamento señal de rendición, de decir: acá estoy rendido. Nos rendimos. Aleluya. Si quieres que el Señor siga trabajando allí, ¿qué tal comienzas a dar una oración ante Él? Tenga este tiempo, su encuentro con su amado, con su Padre. Este Padre amoroso que nos levanta, nos ha levantado. ¿Cuántas veces ha secado tus lágrimas el Señor y lo seguirá haciendo? ¿Cuántas veces el Señor ahí en medio del caos, cuando nadie estaba contigo, Él estuvo allí trabajando, levantándote? Cuando nadie daba un peso por ti, Él estuvo ahí trabajando, obrando en tu vida, transformando en tu familia. Cuando ya el matrimonio pareciera que ya se acababa, Él restauró tu casa. Él restauró tu corazón. Aleluya. Siga orando allí lo que hay en su corazón. Deje que el Espíritu Santo hable por usted ahí. Oh, aleluya. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador.
Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, con tu poder para mí hay amor. Tan solo Él nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le alabo con toda mi alma, porque me ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, con su poder para mí hay amor. Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, fuera de ti, con su poder para mí hay amor. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios. Aleluya. No Bendito hay sea el otro Señor. Dios Aleluya. fuera de ti, con su poder para mí hay amor. Aleluya. Bendito Señor. Siga orando allí. Siga orando ahí donde está. ¿Qué tal si hacemos algo y oramos por alguien? Amén. ¿Qué tal si busca a alguien allí por quien orar? Busque a alguien. Ore por esa persona. Como iglesia hagamos comunidad. Busque a alguien.